Bienvenidos a esta la revista de Pacasa News por la señal amiga de acá, mi gente, el canal digital. Bienvenida, ¿cómo está, Gaby? Hola Pati, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hoy les tenemos noticias de toda la semana que ha transcurrido, también de la comunidad y noticias internacionales. Bienvenidos. También tendremos la voz de la comunidad y un segmento muy simpático. ¿Ha tomado usted, Avi, las agüitas? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver, las agüitas, veamos Las qué agüitas, agüitas. porque todavía no sé. Pero ahí vamos, ¿no? Vamos con la primera noticia, mi querido Patricio. Pues y como ven, la banquita del parque también sirve de sala de recepción. Claro, ¿para qué? Esta es la riqueza de los saberes ancestrales de nuestro pueblo. Miren cómo el pueblo ecuatoriano, el pueblo peruano, en una simbiosis de supervivencia, acude a estos productos ancestrales. Entonces le preparo para algo. Sí, a ver, para mí, estoy con problemas del hígado, estoy con iras. A ver, me matan de los hilos. Uno para la paciencia. Algo para la paciencia, para la paciencia y para la paciente, a ver. Y para el hígado, listo. Para el hígado. A ver, ¿cuáles son todos los síntomas del problema del hígado? Empezamos con la boca La amarga, saliva espesa, boca amarga, se les hincha el estómago, tienen mal aliento, tienen flautulencias cuando está el hígado mal. Esos son los síntomas del hígado. El hígado graso, por lo general, el 80% de la población tiene hígado graso. Entonces, la bebida es muy buena. creo que ha sido muy riquísimo programa, Avi. Claro que sí. Despidámonos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto, no dejen de seguirnos en las redes sociales de Acá Mi Gente, de Pacasa News, y agradecemos a nuestros productores de Oveja Negra. Por supuesto, esa oveja negra que siempre anda descarriada, pero bien encarrilada en la edición del programa. Adiós. Muchas gracias, cuídense. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Avi, ¿cómo Hola estás? Patricio, buenas noches, buenas tardes, buenos días, de todas es las... global. Claro, de todo el mundo nos ve, así que bienvenidos a su programa, Pacasa News. Que se transmite por Aquí Mi Gente. El día de hoy vamos a tener una entrevista muy interesante, algo hablábamos off the record con Avi, con el economista Patricio Ruiz, sobre el nuevo orden mundial. Es inevitable una tercera guerra mundial. Eso es lo que vamos a ver junto con el intelectual, pues veamos qué nos dice aquí a futuro, ya vamos a ver qué es lo que analizamos al respecto, mi querido Patricio. En otras noticias... Entre otras, también vamos a ver, y un abrazo, y un corazoncito rojo para la hinchada del Nacional. Ahí nos está haciendo ya señales nuestro amigo de la Oveja Negra. Bienvenidos a la Serie A de Al Nachito. Y también no nos olvidamos en temas ya nacionales relevantes, también la inseguridad que vivimos actualmente en el país también se hace presente ahora en moteles, mi querido Patricio, ¿qué te parece? Bueno, uno no puede ya ni siquiera ir tranquilo a descansar, pues, puede ir a un hotel, pero la nota que tenemos realmente devela los niveles increíbles de la inseguridad en la ciudad de Quito. También vamos a tener una entrevista con un dirigente de Jardines de Babilonia, que es en un sector de Bellavista, allá en Calderón. La linda tierra y la parroquia más grande del país, así que acompáñennos, bienvenidas y bienvenidos a su programa Pacasa News por Acá Mi Gente. Iniciamos.
Ahí lo que nos toca es la organización social. Debemos organizarnos para un poco poder suplir la falta de elementos policiales. Aunque el tema no va por el lado de la represión, más bien el tema va por el hecho de tener condiciones concretas, materiales, que aseguren una vivencia positiva, armoniosa de la sociedad, y no como está el día de hoy. Las tomas, como tú lo has dicho, son realmente espeluznantes, ¿no es cierto? Así que más bien hay que cuidarnos entre nosotros, en comunidad, el vecino, la vecina, conocernos entre todos, conversar, dialogar, y en ese momento pues crear la comunidad para cuidarnos, porque si no, bien dicen el sabio popular, el pueblo salva al pueblo, y si nosotros no estamos juntos, pues a estas alturas, más bien que Dios nos bendiga, porque no nos van a cuidar nadie. Solo el pueblo salva al pueblo, y realmente, para no estar en la total indefensión, organicémonos. Y miren lo que nos acaba de decir el Avi, es un llamado a la solidaridad. ¿Usted conoce quién vive junto a su casa, quién vive al frente? Lo primero que debemos hacer para tener un nivel de seguridad es conocer quién estamos en el barrio, quiénes somos, y en el chat que tenemos allí, oiga vecino, una persona que no es de aquí está viniendo. O cuando sale el vecino, decirle, ve al vecino, otro vecino entró a su casa, no, cualquier cosa, pero la idea es... Sí, cuidarnos entre todos. Así que ojo seco a eso, más bien. Bueno, se nos ha ido el tiempo, mi estimada Abby. Así pasa de una, se nos acaba el tiempo, se nos acaba también por ende el programa. Para nosotros siempre es un placer estar con ustedes aquí en su revista semanal Pacasa News. Por acá, mi gente, mi querido Patricio. Recuerden, si todos los sábados 8 de la noche no tuvo tiempo por obvios motivos, usted puede ingresar a la dirección que tenemos aquí, acá mi gente, Pacasa News. Usted da el clic y puede volver a retomar el tema, todo el programa, o el tema que a usted más le gustó. No es nada más por hoy, y ratifiquemos la invitación. Así que visítenos, suscríbanse, denle clic en el like, compartan por favor, y agradecemos también a nuestra oveja. Sí, la oveja negra, que realmente está sonreído por el Nacional y sonreído porque las visitas están muy buenas. Muy buenas. Realmente la respuesta, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Será para la próxima, nos vemos el próximo sábado. Adiós. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Un gusto. A la hora que ustedes estén aquí en la sintonía de aquí mi gente, este canal, su amigo, el programa Pacasa News, todos sean bienvenidos. Mi querido Patricio, igualmente bienvenidas, bienvenidos a todas quienes ya nos están acompañando el día de hoy. Otra vez más en este tercer programa, ya nuestra tercera edición de la revista informativa Pacasa News. Bienvenidos. Lo que ven aquí, Patricio Camacho, Abigail Álvarez, para servirles. Y nosotros sirviéndonos de atrás de las cámaras, la oveja negra. Por supuesto, agradecemos también a la producción de Oveja Negra, a nuestras redes sociales. Por favor, les invitamos a que nos sigan, que estén pendientes de esas también, y que también den la suscripción aquí en nuestro canal de YouTube para que estén pendientes de nuestras noticias. Y hablando de noticias, ¿sabía usted, amigo, amiga, que vive en el valle, que para poder ingresar a la autopista General Rumiñahui tiene que, ya no tienes que pagar, tienes que tener un tag? Sí, es un portón muy moderno, pero te cuento una cosa, cuesta un billetito. Nada es gratis en esta vida, pero si es para progresar, pues bienvenidos. Bueno, ese progreso, a propósito del rato que venimos acá a la grabación, subí por el túnel de Guayasamín, y entre todo el costo, más o menos son unos $27, ¿verdad? Lo que cuesta la bajada al valle, también la subida aquí, por el tema del Guayasamín, y también la parte norte de Pichincha. Pero mejor que nos expliquen los técnicos. Ya vamos a ver eso a futuro. Ahorita vamos solamente con los titulares. Y entre los titulares también nos fuimos a Nayón, el jardín de Quito, a visitar unos emprendimientos maravillosos de este jardín precioso de nuestro distrito metropolitano, que lo vamos a ver también. Y también vamos a tener una nota en exclusiva. Precisamente el día de hoy, sábado, está realizándose
bueno, hace pocas horas ya terminó el tercer encuentro de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Allí se va a redactar un documento para como mandato para los nuevos miembros del Consejo Directivo del IES. Y tenemos en exclusiva una nota con Ramiro García. Mira, a propósito de lo que estamos conversando, el mundo está hoy tan rápido, tan ágil, y no hay tiempo ni siquiera para comer bien. No, y por eso mismo ya les traemos una nota a futuro en este programa que es sobre el tema orgánico. Se llama Muro Organic y es un emprendimiento de una pareja bellísima que hoy vamos a conocer en nuestro programa. Sí, ahora que no tenemos tiempo, miren, andamos con una fundita de snack para poder completar las 2000 calorías diarias que más o menos se requiere, porque el tema central es que la fruta no podemos llevarlo y le sacamos el agua, le disecamos, Le ponemos la deshidratamos. fundita Y eso es nutrientes para nuestro cuerpo y eso lo vamos a ver hoy, ¿no? Uh-huh. Así que bienvenidas otra vez y bienvenidos a nuestro programa Pacasa News. Por aquí, mi gente. Buenos días. En Pacasa News estamos de una nota exclusiva con el doctor Ramiro García. Ramiro García es un reconocido y talentoso profesional, jurisconsulto, expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, actualmente dirige la Facultad de Jurisprudencia y no nos vamos a extender más en el currículo porque realmente nos faltaría el programa. Él es hoy el candidato de las centrales sindicales de la mayoría, perdón, a excepción de una, que fue creada en el gobierno del señor Rafael Correa y que hoy parece que se ha vuelto un voto de bolsillo. Bueno, iniciamos. Hoy Ramiro García es candidato a vocal del Consejo Directivo del IES por los afiliados, ¿sí? Por los trabajadores. Cuéntenos, se ha formado todo un barullo acerca de esta elección. Ramiro García, ¿por qué quiere optar y por qué está representando hoy a las centrales sindicales, al Seguro Campesino, a la UNE? Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que hay invitaciones y hay postulaciones a las que no se les puede decir que no. Cuando se pusieron en contacto conmigo las organizaciones sindicales para informarme que habían considerado mi nombre como su representante a la vocalía del Consejo Directivo del IES, en representación de los afiliados, pues me pareció un compromiso enorme y por supuesto, muy grato, ¿no? Organizaciones que muchas estaban separadas unas de otras, organizaciones que normalmente no llegaban a acuerdos entre sí, pues resulta que se pusieron de acuerdo, se sentaron en la misma mesa para elegir a dos personas, a dos representantes, a quien habla y a Ramiro Beltrán, como principal y alterno para el Consejo Directivo. Entonces, esto pues a mí me pareció, primero, un ejercicio de democracia y de madurez política muy alto. Romper con la dinámica de pongámonos nosotros con los dirigentes, a quien le toca, ¿no? Me pareció además un gesto de generosidad total, porque a la final, pues, lo que hicieron es a cada cual dar un paso al costado y decir, bueno, vamos a elegir a alguien que nos represente adecuadamente y que pueda hacer una gestión adecuada, independientemente de que no sea parte de las dirigencias gremiales sindicales. Bueno, pero realmente yo no sé qué pasa. Volvemos. Ya nos relajamos y ahora volvemos a lo mismo. Uno que quiere hablar de emprendimiento, de que el país se levante. Trata de ser uno positivo, como dicen que hay que ser los del gobierno también. Y total, sucede que cada que nos caen unos... Pero mal. Las fregadas. Qué feo tipo, qué feo tipo. Feos tipos, feas tipas. Estamos rodeados de gente. Y eso que hablamos del oro. Claro, imagínense, nada más y nada menos, por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no hay otra explicación, de las arcas del Banco Central se desaparecen 228 toneladas de rocas. A ver, gramos. 228 rocas. Toneladas. Con oro. Imagínate, claro, toneladas de rocas. O sea,
¿Qué nos pasa? De la nada. Imagínate, 228 toneladas. Primero, ¿dónde entran? ¿Cómo salen sin ser vistos? bolsillo. O sea, capaz que alguien se guardó de a poco. En los snacks. Pero ni en las fundas de los snacks. Pero ni, por Dios, ni en las fundas de los snacks, por más que te saques en este año, casi 2 años de gobierno, no te alcanza 228 toneladas de rocas, señores, rocas, no la piedrita, o sea, ni siquiera se me ocurre más. Es la roca con oro, 228 toneladas. Imagínense, esa sí es una fregada. Qué bestia. Bueno, y nuestro pastor nos decía, realmente no ha de ser sí. De Dios. Como dicen ustedes, la plena, sí, cierto es. Pero no solo eso ha pasado. No, tampoco. Te cuento otra. A ver. Ay, A ver, voy a tomar agüita. sí. La valeriana lista. Sí. Con pasiflor y todo incluido realmente. Porque ¿sabía usted que un ministro del ramo dijo, yo cuento con el aval del presidente, y muy orondo se fue al acto de la FAE en la mañana en un medio de información, un colega de señal abierta dijo que no pasaba nada. Es más, dijo que se iba a las 9 de la mañana a enjuiciarle. Claro. O sea, eso sí vi. yo recuerdo, ¿cómo se llama? Audacias del juego. Claro. Qué audaz del hombre realmente. Dijo que le iba a enjuiciar a quien había puesto los audios en los que se le pedían más o menos 150. ¿Qué son 150? 150,000. Pero no $150. Ojo. 150,000 uno encima de otro. Y para un cargo de coordinador en Imbabura. O sea, si es para un cargo de subsecretario, así. De ¿Cuánto? Imagínate. De cómo habrá sido el rin. Los negocios que se hacen, ¿no? Entonces, imagínense, el presidente igual le dio todo su aval. Y en menos de 24 horas, el señor ministro le aceptaron la renuncia. Imagínate, o sea, es una cosa de locos. Esto solamente parece que pasan en novelas o en libros de literatura ecuatoriana de mofa o de algún tipo de metáfora para decir que hay corrupción, pero no, esto es de la vida real y esto es lo que ha pasado esta semana. Es el descaro y el cinismo a flor de piel. Nosotros no sabemos qué pasa, si creen que la gente es tonta o simplemente ya el hecho de que la gente no se interese por estos temas provoque que hagan y deshagan a diestra y siniestra. El tema, Avi, es que no es uno, cada 3 meses, cada 6 meses, no. La semana anterior dijimos, no vale. Nos viramos el hígado por las santas, ¿no? Entonces, dejemos ahí. Pero no, o sea, ya es inevitable no poder hablar de estas cosas que son, primero, noticia relevante nacional, pero pese a que son noticias relevante nacional, los medios que son amigos de quien ya sabemos, no lo dicen, no lo difunden como que fuera una noticia relevante con lo que es relevante, no lo dicen, o sea, y tenemos que decirlo aquí porque lastimosamente no hay una información verídica de los medios tradicionales. Bueno, mil disculpas por haberles dañado los snacks, el sitio bonito, allá por Nayón, pero esa es parte de nuestra realidad. Creo que ya va siendo hora mejor que vayamos partiendo. Y también que les dejemos a ustedes yéndonos. Y también les dejamos a ustedes. El tiempo es corto, así que el día de hoy, por hoy, nos despedimos y les tenemos un programa especial para la próxima semana. Papá Aucas en el corazón del pueblo, posiblemente ya por primera vez en la vida deportiva del club va a ser campeón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En donde ustedes se encuentren, pueden sintonizar la revista de Pacasa News
todos los sábados a las 8 de la noche con su amigo Patricio Camacho y Abigail Álvarez para servirles. Querido Patricio, qué gusto otra vez volvernos a encontrar con ustedes, contigo también y con nuestro productor de Oveja Negra en esta nueva misión de llevarles a ustedes la información necesaria para que estén al tanto de la coyuntura nacional. Exacto, en esta su revista semanal ustedes van a tener un amplio panorama de todo lo que sucedió en la semana. A propósito de una semana de fuerte porque, y además y estoy bien confundido, porque el 2 de noviembre no era 2, sino que era viernes, y el día de Cuenca no era el día de Cuenca. O sea, realmente... La ley de los feriados, ¿no? Nos hace confundir un poquito en qué día mismo podemos estar y qué día mismo es feriado o por qué estamos en feriado. Pero ahí vamos, todavía seguimos en feriado, nos quedan 2 días, bueno, un día y un poquito más para poder disfrutar de estos feriados, ¿no? Por favor, yo me llamo José Cuelehuas. Vecino José, cuéntenos, hoy es 2 de noviembre y no como dice el gobierno que posiblemente sea jueves o viernes. Hoy es 2 de noviembre. Hoy es 2 de noviembre, entonces nosotros hemos venido acá a hacer la costumbre nuestra, ¿no? Para no perder. Entonces nosotros no respetamos el Día de los Difuntos, entonces hemos venido a hacer la costumbre nuestra, que es de hacer rezar por las almas. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. No, José, estamos aquí en el cementerio de Calderón. ¿Usted es de aquí, de la zona? Sí, de aquí de Calderón, sí. Nos decía que usted es de San Miguel del Común. Ajá, sí. Es que tenemos las familias aquí enterradas, entonces nos toca venir acá. Y tenemos otras familias que son enterradas abajo en el cementerio de San Miguel. Entonces de aquí nos toca trasladarnos para abajo. Ya. Cuéntenos algo acerca de esta. Estamos viendo, como usted dice, la costumbre, ¿no es cierto?, de comer con los difuntos. Es que se nos adelantaron. No es que hemos adelantado, entonces, hoy es el día de los difuntos, entonces lo mismo, entonces hemos venido acá a compartir la comida entre la familia y siempre, todos los años hemos hecho eso, desde que yo tengo uso de razón. Ajá. Y también sus papás, sus abuelos hicieron lo mismo. Sí, hacían lo mismo, entonces hasta el momento no hemos perdido la costumbre. Continuamos con esa costumbre. ¿Cómo cree usted qué significa comer aquí en el cementerio con los difuntos? Según la creencia de los antiguos, ¿no? Que las ermitas siempre vienen a comer con la gente que todavía está viva, entonces se acercan y comen con nosotros. Ese acercamiento que usted tiene con el difunto, con la difunta, así es. ¿Cómo cree usted que hacia sus hijos eso le impacta? Para hacer la entrevista. Nosotros, como siempre, estamos como que nosotros tenemos un contacto con las almitas, ¿no? Entonces nosotros nos hace soñar, por ejemplo, un día antes, 2 días antes. ¿Usted sueña con su familia? Ajá. Cuénteme. Entonces siempre serán las almitas, yo qué sé, no, pero siempre nos ha hecho soñar que ellos están vivos, que están bien, que así me ha hecho soñar. Déjame le grabo un poquito. Aucas, garra y corazón, Aucas con coraje, grita la afición. Aucas, garra y corazón, Aucas con coraje, grita la afición. Aucas, garra y corazón. Marcador. Aucas con coraje. El marcador. 2-2 y es campeón Sociedad Deportiva Aucas. A la final ya estamos en Copa Libertadores, ya hemos llegado donde que hemos querido y ahora hay que pedir a Dios una ganadita más para ser campeones. Aucas, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a adorar? Siempre eres ídolo del pueblo, por eso La sangre que nació en el Amazonas, forjando tradiciones, hoy el marcador, siempre 1-0. somos la ilusión, somos la garra, jugamos con el mismo pensamiento,
unidos por un solo sentimiento, del rojo y amarillo nuestro Aucas. ¡Hoy somos campeones! El marcador. Medio gol a 0. ¿Qué se siente ver el Aucas que va a ser campeón? Aucas de mi vida, más de 85 años de carajo, pero ser rampista. Hay que ser campeón. Aquí estamos, rampistas, 85 años. Muy bien. Grita la afición, Aucas, Aucas, garra y corazón, Aucas con coraje, grita la afición. Aucas, Aucas, garra y corazón, Aucas con coraje, grita la afición. Aucas, Aucas, garra y corazón, Aucas con coraje, grita la afición. Vamos todos al estadio con nobleza, con la fuerza y el orgullo de esta raza, que en la cancha deja toda su entereza. Ganemos o perdamos con grandeza, con nuestro corazón. 37 años, señoras y señores, para conseguir este momento. Hay llanto, hay... Muy buenos días, buenas tardes. Buenas noches también, qué gusto que nos acompañen el día de hoy, sábado ya, una nueva semana para transmitirles a ustedes información. Bueno, como habían visto los avances, tenemos una agenda muy chévere. Todo el mundo ya estamos de Ecuador, todo Ecuador en Qatar. Y vamos a hacer el primer partido. Mañana se debuta el todo por el todo, ¿no es cierto? Hoy tenemos un programa muy bonito porque tenemos varios temas, pero al mismo tiempo tenemos pues cosas sentimentales como el tema de nuestra selección. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidas y bienvenidos. Este es Pacasa News, el programa y la revista semanal que les trae información de toda la semana de la coyuntura nacional, política y social también. Con Abigail Álvarez y Patricio Camacho, aquí nos presentamos de entre nosotros. También agradecemos a la Oveja Negra, nuestro productor, quien nos acompaña, nos asesora y quien nos ayuda con todo el tema publicitario, ¿no? Así que no duden en compartir, difundir y por supuesto dar su mensaje, su comentario. Aquí les estamos leyendo siempre, y si es que quieren alguna sugerencia también darnos al programa, pues bienvenido sea. Este programa les traemos también, en este programa más bien vamos a hablar, como les decíamos, de varios temas, y el primero es acerca de... Tenemos una entrevista, como siempre, en exclusiva por Pacasa News con Edgar Itz. Él fue el ministro de Medio Ambiente y nos va a hablar acerca de la consulta popular sobre un Quito sin minería. Así es, está en ese proceso y precisamente se me lengua la traba. Y precisamente por eso vamos a hablar también de nuestro querido Quito, ¿no es cierto? En el tema de qué está pasando con los embotellamientos y por qué hay tanto tráfico últimamente cuando hay obras que están sin planificar. Sí, eso lo tenemos más adelante porque mira, es increíble, o sea, el municipio de Quito apenas ejecutado el 40%. Hay administraciones que solo lo han hecho el 17%, mientras que un 60-70% del presupuesto del municipio no lo ha hecho. Y ahora, como ya llegan diciembre, comienzan a ver las obras ahí, uno encima de otro, un embotellamiento acá, cortan la calle, otro más allá, cortan la calle. Es invivible realmente cómo estamos nosotros transitando en Quito, pero ya lo hablaremos también al respecto. Al mismo tiempo hablaremos sobre la fregada de la semana, un poquito de aquí, un poquito de allá, y también sobre el tema coyuntural que estábamos pues por ese mismo con la camiseta. Nuestra querida selección juega el día de mañana y hablaremos de ese tema también. Así que... Y también vamos a... porque hay que llenar el espíritu y también hay que llenar la batiguita. Tenemos una nota de un sitio, Los Morochos de Doña Moni, en el sector de Carapungo. En nuestra parroquia, como siempre, las Así cosas es. ricas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos una vez más. La próxima semana, por esta misma vía, por la Panamericana Norte, los caminantes irán hacia la procesión, esa romería
a lo que se conoce como la Virgen del Quinche. Se calcula que tras 2 años de la pandemia, que no se llevó a cabo este acto litúrgico, se va a ver más o menos entre 500,000 personas. Algunos calculan que 1 millón de personas se van a congregar precisamente por donde estamos en este momento, la Panamericana Norte. Hoy vamos a hacer una cobertura en San Miguel del Común. Este es un punto, una intersección entre la ciudad capital, la entrada norte de Quito, y lo que es la parte de las provincias de Imbabura y de El Carchi. Ustedes ven, hay zonas, bancos de niebla, lo que dice de la temperatura. La niebla, agua de suspensión, realmente determina una temperatura muy baja, Cuando las personas vengan acá en vehículo, tengan cuidado con los controles de velocidad. De aquí a pocos minutos vamos a ingresar hacia San Miguel del Común, una comuna ubicada aquí en el sector, más o menos a unos 5 minutos de la entrada de Calderón. Recuerden mantener los límites de velocidad. Ya vamos llegando a San Miguel del Común. Buenas noches, estamos aquí en San Miguel del Común. Esta es una de las comunas que está en el sector de Calderón, y le hemos pedido a uno de los vecinos, a Milton Patricio Ceballos, que nos acompañe y nos cuente algo de San Miguel del Común. Muy buenas noches, gracias por recibirnos aquí en San Miguel del Común. Cuéntanos, ¿hace cuántos años esto es comuna en el sector? Bueno, muchas gracias por la entrevista y bienvenidos acá a la comunidad de San Miguel. La comunidad de San Miguel se funda en 1934. Antes de que se llame el barrio San Miguel del Común, se llamaba solo la comunidad del Común, porque 19 familias que se asentaron aquí, que llegaron a este asentamiento, le compraron a la curia metropolitana todo este terreno. Entonces las 19 familias fundan la comunidad de San Miguel, y con el pasar del tiempo fue que creciendo, fue bajando gente, fue apareciendo más gente, entonces ya se empezó a llamar nuevamente barrio San Miguel del Común. Más o menos, ¿qué población tenemos aquí? Según hasta el último censo, aquí está entre 3.000 a 4.000 personas, entre adultos, niños, hay la población aquí en San Miguel del Común. Pero tiene una característica especial, decíamos nosotros. ¿Podrías definir en qué consiste esto de ser una comuna? Una comuna consiste en que aquí en el barrio se rigen por sus propias leyes todavía. Como es una comunidad indígena, tienen sus propias leyes, excluidas de la parte de la policía. Por ejemplo, aquí tienen su cabildo, aquí hay elecciones igual democráticas, públicas, como se hace en el resto del país, pero solo es internamente, ¿no? Aquí el municipio, aquí la prefectura vienen solo a dar como apoyo obras pequeñas, ¿no? Pero aquí nosotros, por ejemplo, en la comunidad de San Miguel, nosotros podemos construir tranquilamente nuestras edificaciones, nuestras casas, sin el permiso del municipio de Quito, porque la única autorización que nosotros debemos pedir para alguna construcción aquí es al presidente de la comunidad. Y a propósito de la comunidad, al fondo nosotros tenemos la iglesia de la comuna de San Miguel del Común. Y bueno, ahí se fundó en el año de 1934. San Miguel se fundó en 1934. La iglesia más o menos, no se tiene un rasgo específico de qué fecha fue, pero más o menos la iglesia tiene 70 años de creación aquí en San Miguel del Común. Antes la iglesia era solo de ladrillo y de pilotes, pero a raíz de 1990, cuando hubo el sismo en Pomasqui de 5 grados, más o menos destruyó toda la infraestructura, tanto de todo el sector de Calderón, incluido San Miguel, entonces la iglesia se cayó casi la mitad. Entonces, amigas, amigos,
con todos estos problemas, el municipio se pidió una obra más o menos, un poco tiempo, 8 años. Hace 8 años se pidió una obra. Justo precisamente hoy hacen la obra, hacen una zanja de 2 metros, por más o menos unos 20 metros, está llenándose de agua, cortan el agua el agua a los vecinos y también les cortan el desagüe. Oye. Ay, Dios. No, es que no saben. Y claro, en tema de municipio también, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, que la empresa pública tal esto, la otra empresa pública otra vaina. Entonces no hay ni siquiera una concordancia en las obras, una concordancia de la gestión. Solicitamos pues que así vaya el tema y que tratemos de acelerar. Ya nos están diciendo que ya cortemos, que ya nos estamos alargando, el tiempo es corto en la televisión. Sí, y además, sí, es corto porque tenemos el mundial. Todos tenemos que prepararnos para el mundial. Nuestra oveja negra también ya está lista para el mundial. Ojalá alcance el avión, ¿no? Para ir a Qatar. Son más bonitas de ayer. Mejor ni hablo. Bueno, vamos a hablar en el siguiente segmento también. Bueno, ya estamos ahorita en la fregada, ¿no? Ya. La fregada de la semana, primero, el vicepresidente ausente, que parece que ni existiera, se fue a Qatar, pero se fue solo. Se fue sin los guaguas a los que les ofreció, viéndoles a la cara el señor presidente, diciéndoles que les iba a llevar a Qatar. Se fue votándoles solito. Me parece que el señor vicepresidente se ha ido a Qatar, pero a Qatar los vinos. Me parece, sí, porque es realmente... Está confundido de Qatar, sí. Entre la acción y el país. Oye, y a Quinquito diríamos, puede que se confundió con la cooperativa Qatar. También. Ay, hubiera sido preferible para que sepa cómo está la ciudad y que se suba o haga algo en su gestión administrativa como vicepresidente. Bueno, ¿y qué te parece Bad Bunny? ¿Qué te pareció el tema de Bad Bunny? Me recuerdo un meme que está un chico ahí, sí, no sé si le viste, me pareció excelente. El chico dice, oye, a mi hijo le pasa algo, está balbuceando, parece poseído. Y el chico le contesta, no, estoy cantando las canciones de Bad Bunny. A lo que es de cada quien, a mí me gusta. Y yo me pasé pues muy divertido estos días viendo todas las tendencias que hubieron, escuchando también el tema del TikTok, los videos que fueron subidos, así como la tendencia de Diana Carolina, una muchacha que había grabado todo el concierto durante 3 horas, transmitió en vivo vía TikTok. Se hizo famosa. Vean sobre el tema del TikTok y las fregadas. Parece que los zapatitos rojos ya quedaron guardaditos, me parece. Y me parece muy, muy agradable porque ese presupuesto, Abby, está en rojo. Se enfala el señor ministro de Economía. Economía creo que para un sector. ¿no? Economía de los amigos. Sí, de los amigos del amigo. Claro. Perdón, no era amigo. No. De los amigos del señor presidente. Ya. Porque luego de lo que pasó la semana pasada con el Banco del Pacífico, ahora se ufana en que ha habido un recorte del 23% al presupuesto del Estado. Pero dice que no es el 23, que solamente es el 13, que eso queda para el próximo año. Total, es que la inseguridad que hay en el país. Oye, yo quisiera preguntarles, hacer una encuesta. ¿Sabes tú cuántas personas mismos se fugaron de la cárcel de Lincoln? Nadie sabe. Hay informes fantasmas. Nadie sabe qué pasó, cuántos hay, cuántos salieron, cuántos no salieron. Sin embargo, el ministro Zapata se hace de ojos ciegos, de oídos sordos, de boca muda, no dice absolutamente nada y está recién nomás ocupando el cargo de ministro, pero parece como que ni le va ni le viene, que eso es lo que hace. Pero, y lo que nos dicen es que ha sido exitoso el haberle sacado a un PPL y haberle llevado a la Roca. Oigan, y se les fugaron 5, 10, 20. Por Dios, no es... O sea... ¿Qué les pasa? O sea, ya dejémonos de vainas, como decía antes el programa que teníamos. Dejémonos de cosas, de vainas, por Dios. No traten de ver la cara a la gente es muy inteligente. No insulten a la inteligencia del ciudadano ecuatoriano y la ciudadana ecuatoriana. Claro, ahora como estamos con la fiebre del mundial, sí, por supuesto, hay que parar bola, hay que darle la atención necesaria a nuestra selección, pero también a nuestro país, a todo lo que acoge a nuestro país. Así que
obviamente a estar pendiente de nuestros partidos como selección, pero también estar pendiente de la realidad nacional y cómo nos están manejando y nos están metiendo el dedo, vulgarmente hablando, sin necesidad de que nosotros nos enteremos por el simple hecho de que estamos en el Mundial. Bueno, creo que mejor nos vamos a ir rápidamente a ver el Mundial, porque a propósito de lo que dice la ABI, vean, es increíble, la señora ministra de Finanzas de Argentina acaba de decir que hoy preocupamos que Argentina sea campeón y luego nos preocupamos, que está cerca más del 90% de la inflación en Argentina. Bueno. Claro, vamos a fijarnos en nuestra selección, pero insisto, también en nuestra realidad. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Nosotros felices y contentos. Claro que sí. Un pasito más a la clasificación. Vamos avanzando, vamos caminando y ayer nos llenamos de orgullo de ver a nuestra selección ecuatoriana pues ganar prácticamente este partido, muy buen partido, se jugó la camiseta a nuestro país, nuestros seleccionados maravillosos y por supuesto que en este contrincante que estuvo en la cancha pues se fue con los churos hechos, ¿no? Porque querían darle todo por todo, pero ahí estuvimos nosotros, ganamos. Les dicen los Países Bajos y casi les bajamos, porque como se dice coloquialmente en la calle, ese palazo de, si entraba a esa hora, estábamos hablando de otra historia. Sí, en buena hora todo salió bien, a excepción del gol que lo hicieron de foul, ¿no? Bueno, pero offside, perdón. Y ya, pero sabemos que ganamos, al mismo tiempo el empate no nos perjudica. No nos beneficia tampoco, pero ahí estamos luchando y seguimos. Y por eso hoy venimos con nuestras camisetas para honrar a nuestra querida selección, que el día de ayer dio un partido único, ¿no? Entonces, felicitaciones por ese partido y felicitaciones también a nosotros, por ecuatorianos, por tener una gran selección. Y esta selección es de los hijos del pueblo. Ellos nos han dado una nueva alegría. ¿Iniciamos el programa? Bienvenidos, este es su programa semanal informativo de este 26 de noviembre por Pacasa News, por acá mi gente, este programa Pacasa News. Nos encontramos con Pacasa News con el presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, el ingeniero José Villavicencio. Ingeniero Villavicencio, los trabajadores han entrado nuevamente en un debate sobre el tema salarial. El próximo año, ¿hay o no hay alza salarial para los trabajadores? Gracias, un gusto poder saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. Lamentablemente, la realidad de discutir el tema salarial acompañada de política de empleo no cambia, porque no hay la voluntad del gobierno de hacerle funcionar al Consejo Nacional del Trabajo y Salarios, que es el espacio donde se debe discutir la política de empleo, las condiciones que viven hoy los trabajadores y el tema de la política salarial. Y aterrizamos como todos los años. Noviembre, diciembre se reúne los delegados de los trabajadores, entre comillas, los empleadores y el gobierno, y no hay acuerdos, y al final termina decidiendo el gobierno a través del Ministerio del Trabajo. Entonces es preocupante porque esa realidad no cambia. Primero, nosotros hemos venido planteando que hay que discutir una política general de sueldos y salarios, porque lo que se está fijando es únicamente un porcentaje al salario básico unificado que no bordea el 18%. Eso quiere decir alrededor de unos 380,000, 400,000 personas. ¿Qué pasa con el resto? No se beneficia. Entonces, primero hay que hablar de una política general de sueldos y salarios. Segundo, discutir obviamente cuál es la situación que están viviendo las personas trabajadoras del sector público, que por más de 9 años están congelados los sueldos y salarios. Tercero, hay que ver la realidad post pandemia, cómo reactivar la economía, cómo recuperar el poder adquisitivo que ya estaba afectado antes de la pandemia y que se agudizó con la pandemia. Entonces, hay varios mecanismos desde el tema de la productividad, el tema social, el tema económico, la realidad que está viviendo hoy los ecuatorianos, y me refiero a la gente que por lo menos tiene un trabajo de cómo mejorarle sus ingresos para que exista dinaminación circulante, y si hay circulante hay producción, si hay producción se genera obviamente más fuentes de empleo. Entonces nosotros hemos planteado de que por lo menos el gobierno debería incrementar el salario básico a $500, tomando en cuenta que sea para todos los ecuatorianos.
Dos cosas. Entonces sigue el tema, el gobierno jugando a la trampa del queso, el gato y el ratón. Los empresarios dicen no pagamos más, los trabajadores aspiran un poco mejor salarial y el gobierno definitivamente pone la trampa y él es el que define el tema salarial. Obviamente, primero desde la parte empleadora ellos hablan de la inflación que terminaría en un 3% más o menos y eso significa alrededor de $12. El gobierno tiene su propuesta que lo ofreció inicialmente cuando estaba de candidato de subir el salario básico a $500, pero cuando ya llegó a Carondelet esa propuesta fue entre comillas dividida en 25-25 y entonces el gobierno sigue actuando en esa línea, en ese mecanismo. No hay acuerdos y quien termina decidiendo es él, pero no desde una perspectiva de cumplir la misma constitución, de mejorar el poder adquisitivo, de mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, de reactivar la economía. Eso no existe porque obviamente la constitución es clara en el 328, la 25ª transitoria. El salario tiene que ser de carácter progresivo hasta llegar a cubrir el costo de la canasta básica familiar. Y el costo de la canasta básica familiar bordea los $740-$50. Entonces, los $425 que hoy tenemos los trabajadores ni siquiera cubren el 50% de ese costo de la canasta básica familiar. Aquí no tiene que venir el elemento que siempre han planteado, el tema de los presectores. No, porque eso está mal planteado en la famosa ley de la productividad, que 6 personas que conforman el núcleo familiar todas trabajan. Después lo bajaron a 5, luego a 4 y al final se quedaron en 5. Según la perspectiva desde el gobierno, las 5 personas que conforman el núcleo familiar todos tienen trabajo. Y eso es falso en la realidad actual. De esas 5, solo una persona tiene trabajo. Entonces, obviamente, nosotros vamos a exigirle al gobierno de que por lo menos sea un incremento general de sueldos y salarios de $500 para el 2023, pero también que se debe discutir el incremento para los servidores públicos que están congelados por más de 9 años. Hemos asistido a esta marcha porque definitivamente estamos cansados de tanta violencia. 272 femicidios en el año 2022. El Ecuador está cayéndose a pedazos. No tenemos seguridad, no tenemos derecho. ¿Qué pasa con este gobierno? ¿Qué pasó con María Belén? ¿Por qué tanto encubrimiento? ¡Policía! Cuando este es el año más violento para las mujeres, es urgente que se tomen acciones, no excusas. No decirnos que las muertes son pasionales o cosas dentro de la casa. Que las muertes de las mujeres son culpa de un Estado ausente, que la violencia crece y en ese incremento de la violencia nosotros tenemos la peor parte, llevamos la peor parte. Aquí hay madres que están peleando por justicia por sus hijas, hay mujeres víctimas de violación, mujeres víctimas de acoso, todas hemos vivido algún tipo de violencia en nuestra vida. Y mientras el Estado siga estando ausente, no van a ser 272 femicidios de este año, lamentablemente tendremos que incrementar esa cifra. Así es que es urgente que el Estado designe presupuestos, ponga funcionarios a cargo, que se hagan responsables de su responsabilidad, que se hagan responsables de lo que implica atender la violencia de género y que por fin podamos decir en algún momento ni una menos. Pero bueno, como en la viña del Señor y de lo bueno y de lo malo también. Empezamos. ¿Fuiste a Dakar por si acaso? ¿A Qatar, perdón? No. Me hubiera encantado, solamente me subí al Qatar. Sí. A la Qatar sí. Al bus Qatar sí me subí. Porque bien puestas están en las aeromosas de la Qatar. Claro, eso sí. Oye, pero supiste quién se fue a Qatar, ¿no? Me imagino que algún personaje público que siempre está en la palestra pública, está allí en el escenario. Algunos influencers, pero no estaba hablando de él. Ah, ¿no? No, estaba hablando del desaparecido. El aparecido. El aparecido desaparecido. ¿De cuándo en vez? De vez en nunca. El que se queda de presi, pero que no es presi. Ajá. Ya, ahí fui. El vicepresidente de la República pues se fue a Qatar. Por orden del presidente de la República, ¿no? También ausente. Que no pudo irse porque la gente le pasó con la seguridad. Que bueno, al final estando aquí tampoco es que hace mayor cosa, pero bueno. Se quedó, le mandó al vicepresidente Borrero y adivina qué pasa. Me imagino que todo
toda una cobertura mundial. No vi yo, soy periodista un poco informado, pero yo no vi. Pero No, cuando llegó al pues, Ecuador, horrible. Se contagia de COVID, o sea, se va a una representación internacional. Segundo, no hace mayor cosa en esa representación internacional. Y tercero, viene con COVID, o sea, díganme ustedes, ¿es o no es una fregada? ¿Es o no es una fregada? realmente el doctor Borrero, el vicepresidente de la República, debería preguntarle la receta a nuestros guambras, a nuestros lindos guambras. Dije, ve, ya fueron, juegan, se pelotean, se golpean, Claro. se chocan, y vea, y el COVID, o sea, lo que es estar bien comido y tener la conciencia tranquila. Menos El mal hombre es va, médico. el hombre va, ve un buffet y regresa, pasó horas en Qatar, regresa enfermo. Realmente. ¿Y para qué regresó? No sabemos. No sé si a trabajar, porque no lo hemos visto trabajar. No sé si a tomarse fotos, porque fotos tampoco hemos visto. Pero ahora sí sabemos que ha de estar en reposo. Ahora sí, por una razón. ¿Por qué? Porque está con COVID. No, las otras veces no sé por qué, pero bueno. ¿Es o no es la fregada de la semana? Fue la fregada, y eso que hoy estuvo suave, porque estamos en buen son por el tema de Ecuador. Estamos en buen son, así es que nuestro algunas cosas dejamos país ahí. está por fin teniendo algo de esperanza y de alegría con esta selección maravillosa, ¿no? De jovencitos. Es la tercera selección más joven después de Ghana y de Estados Unidos, ¿no? Es la tercera selección más joven y miren lo dichoso que nos da, la dicha que nos da verlos jugar. Bueno, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí en plena celebraciones decembrinas, no digamos fiestas de Quito, porque es el contexto histórico. Todo un debate sobre es. el tema de que los españoles, la conquista española, de acuerdo, estamos en fiestas decembrinas entonces. Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos Pacasa News de Acá Mi Gente y efectivamente pues nos encontramos en las calles tradicionales de nuestra linda ciudad de Quito y por eso mismo por las fiestas decembrinas, ¿no? Gracias por acompañarnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos ven desde todas las pantallas a nivel nacional y también internacional. Bueno, el día de hoy tenemos una agenda, digamos, en contexto sobre el tema de la inseguridad. Vamos a tener una nota con la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, sobre este tema tan complicado que es la inseguridad. Así es, también desde Carapungo, que es una parte pequeñita de toda la parroquia gigante de Calderón, pues nos acompañará su dirigente, con quien también hablaremos de... Sí, precisamente vamos a hacer un reportaje sobre lo que significa esta parte, como decía Avi, muy conocida en Carapungo, que es el Comité Pro Mejoras Carapungo Libre y Seguro, con su dirigente Byron Encalada. Así es. Y por último, nos falta. Estamos también con estos temas, vamos a hablar sobre la fregada de la semana, ya diremos de qué es al respecto, pero al último tendremos... Una nota, hay temas muy de actualidad, este asunto del tema de la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass va a ser abordado por el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horta. Así es, entonces bienvenidas y bienvenidos a su programa, Pacasa News en estas fiestas decembrinas con Abigail Álvarez y con Patricio Camacho. Muchas gracias por vernos y por acompañarnos. Pacasa News con el vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ángel Horta. Está en la boca de todo el mundo. El ex vicepresidente Jorge Glass salió. ¿Es legal o no es legal? ¿Cuál es su criterio? Bueno, me parece que se repite la historia en que haya decisiones judiciales o de Estado en momentos en que el pueblo ecuatoriano está pensando en el Mundial de Fútbol. Aprovecharon el mejor momento para tomar algunas decisiones ilegales e incorrectas en nuestro país. El señor Jorge Glass está acostumbrado a salir y regresar a la prisión y utilizar con sus abogados de manera inadecuada el derecho en nuestro país. Es ilegal la salida de Jorge Glass de prisión, debe regresar. Para regresar debe haber un pronunciamiento inmediato de la Procuraduría y del SNAI presentando una apelación a esa decisión. Llama la atención de que en la audiencia donde un juez corrupto de Santo Domingo de los Colorados
No dijo nada el delegado de la Procuraduría ni tampoco el delegado del SNAI. Para puntualizar, a ver, la Procuraduría es el abogado del Estado y el servicio, el SNAI, es parte del Estado y ellos no dijeron nada. Ellos deben estar en todas las audiencias donde hay detenidos y donde hay hechos vinculados al Estado ecuatoriano. Y entonces no sé si asistieron. Ya sucedió en una ocasión anterior que dijeron que no asistieron, porque es ahí donde tú debes de señalar si estás de acuerdo o en contra, o ese momento mismo plantear tu apelación. Hoy dicen que van a apelar. Yo le digo al señor procurador, no es difícil apelar, si quiere le señalo. El artículo 27 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, en su tercer párrafo, señala claramente que no proceden las medidas cautelares cuando ya está vigente una acción judicial. Y esa acción judicial vigente es una sentencia de Jorge Glass. Por lo tanto, ya no corresponde a las medidas cautelares. Pero sin embargo, se apoyaron en un juez de dudoso accionar, llamémoslo así. Revisado sus casos, es el juez que dejó libre a 2 famosos narcotraficantes de la provincia de Santo Domingo. Y acuden ante este juez, que tampoco tiene jurisdicción. La jurisdicción le corresponde a los jueces de Quito, de Pichincha, porque el señor Jorge Glass está cumpliendo su sentencia en la cárcel número 4 de la ciudad de Quito. ¿Por qué acuden a Santo Domingo? Es decir, esa decisión es totalmente ilegal por jurisdicción, por no proceder constitucionalmente, pero sobre todo porque hay un uso y abuso de las garantías jurisdiccionales y también de las medidas cautelares. Crear un Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos que estaba bien, ¿no? Sí, exacto, está bien. Pero por supuesto esto no quiere decir que con la creación de un espacio gubernamental para la mujer y los derechos humanos va a parar el acoso, la violencia, la vulneración de los derechos. Eso no quiere decir. Obviamente tienen que crear políticas públicas y las mujeres, los colectivos, las colectivas de derechos humanos, estaremos vigilantes ante ello. Solamente para citar un hecho, imagínate lo que se dio en días pasados con la chica estudiante del Colegio Consejo Provincial. Por supuesto. O sea, allí ya había materia, no solamente para crear un ministerio. Y yo te pregunto, ¿sigue siendo la señora ministra? ¿No le pidieron la renuncia con ese hecho? Ni siquiera la jefe distrital, ni siquiera la señora rectora de ese colegio. No pasa nada. Y más bien le dijeron a la chica que el problema era que ¿por qué no iba acompañada al baño o por usar el uniforme? Precisamente, eso es lo malo. Siempre las mujeres estamos siendo expuestas a que nos culpen de una violación, de una vulneración, y no hay excusa absoluta para que alguien pueda vulnerarnos a nosotros, violarnos, mucho menos matarnos. Nuestros queridos oyentes escuchan en este momento cómo nosotras hemos sido vulneradas en todo sentido. 272 femicidios, feminicidios y transfeminicidios, pues lastimosamente han pasado en nuestro país precisamente por estas cosas. Lastimosamente nos toca despedir el programa con estos datos, estas cifras que, como decíamos, señor presidente, no es una medida populista crear un ministerio. Allí está la raíz del problema, en la violencia extrema a causa de la pobreza. Ese es el problema central. Así que a estar ojo seco. No nos vamos sin antes felicitar a nuestra querida selección. Lastimosamente no pudimos llegar a octavos de finales en este mundial, pero sabemos que tenemos una selección maravillosísima que nos ha llenado, al menos en momentos de desesperanza en nuestro país, de esperanza nuevamente por esos goles que toda nuestra selección nos ha dado y que nos ha iluminado nuestros rostros con una sonrisa. Gracias, Juan Blas. Gracias de corazón por habernos dado esos minutos o segundos, esas horas de inmensa alegría. Nos volveremos a ver en el próximo Mundial. Así es, y con ustedes nos volveremos a ver en el próximo programa. Esto ha sido Pacasa News por Acá Mi Gente. Mi nombre es Abigail Álvarez. Y su amigo Patricio Camacho, que les decimos hasta el otro sábado. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, cuando ustedes sintonicen la revista de Pacasa News con Abigail Álvarez. Abigail Álvarez y Patricio Camacho. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Otro sábado más compartiendo con ustedes este informativo semanal. Pues hoy es 10 de diciembre y celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Así que hoy vamos a tener precisamente a un invitado especial con quien hablaremos de esto. Recuerden, fue allá en 1948 cuando la ONU fue una de sus primeras declaraciones que se daba posterior a la
Segunda Guerra Mundial se dio el tema de los derechos humanos. ¿Qué más tenemos? Asimismo, hablaremos hoy de cómo conseguir una vivienda que a muchos nos puede hacer falta, ¿no es cierto? Y puede ser una oportunidad justamente para tener un derecho humano más, que es el derecho a la vivienda. Sí, y vamos a tener esa nota más adelante con el presidente de la Confederación Única de Barrios del Ecuador. Y también tendremos una entrevista pues a un influencer en TikTok, El Sombras, con quien hablaremos igualmente de cómo difundir nuestras noticias, específicamente en nuestro programa, y también cómo ustedes pueden promocionarse en TikTok. Te cuento una cosa, les vamos a ahorrar unos par miles de dólares a los políticos para que aprendan a manejar el TikTok. Por supuesto que sí, entonces estén pendientes. Y por último también tendremos la fregada de la semana, así que no se lo pierdan. Estén aquí, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les avise siempre de los nuevos videos que tenemos acá en nuestro canal, acá mi gente. A propósito de hoy Día de los Derechos Humanos, hablamos con el doctor Vladimir Andosillas. Él es experto sobre el tema de derechos humanos y tiene más de un caso sobre esta temática. Doctor Andosillas, ¿qué connotación tiene en el país esta fecha, 10 de diciembre? Bueno, en primer lugar agradecer por este espacio y saludar a quienes nos están viendo y escuchando en estos minutos. El 10 de diciembre indudablemente es un momento de recordar la importancia del reconocimiento que tiene para los seres humanos el que el Estado garantice los derechos de los hombres y las mujeres. Pero también nos lleva a reflexionar que una cosa es el deber ser y otra cosa es lo que ocurre. Indudablemente en los actuales momentos del Ecuador existe una serie de problemas relacionados con los derechos humanos y que tienen que ver no solamente con los derechos tradicionales, los derechos liberales, que tienen que ver con los temas de libertad, sino que tienen que ver también con aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Hay un aumento de la crisis económica que por ende ha significado una cantidad de mayor número de personas desempleadas que afecta indudablemente al derecho al trabajo. Existen graves afectaciones producto de la pandemia y también de las políticas erráticas del gobierno en el ámbito de garantizar el derecho a la educación para niños, niñas y adolescentes. Las instituciones educativas siguen siendo centros de violencia escolar y de violencia sexual, como se han visto últimamente. Y si a eso le agregamos lo que ha ocurrido en los últimos meses, desde hace 2 años, con las masacres en los centros de rehabilitación social, nos damos cuenta que el Estado ecuatoriano tiene una grave deuda con sus ciudadanos en el ámbito de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos, usted ha señalado en algunos pasajes de su intervención, está ligado íntimamente al Estado, al poder, al gobierno. Pero el gobierno últimamente ha desarrollado un discurso que señala que el tema de los derechos humanos sirve para un poco ponerse del lado de los delincuentes. En esta semana inclusive se planteó una reforma constitucional para que el ejército salga a ayudar, dice el gobierno, a controlar la delincuencia. Los derechos humanos tienen relación con la dignidad del ser humano. O sea, todas las personas, indistintamente de su condición ideológica, política, étnica, de edad, condición de discapacidad, etcétera, etcétera, tienen derechos humanos, porque es inherente a la dignidad del ser. Por eso es que es obligación del Estado el garantizar los derechos de los ciudadanos, porque el Estado, el gobierno, está en una condición de acaparar el poder, entre esos el poder coercitivo de la represión, frente a los ciudadanos. Buenos días, y nos encontramos con un personaje el que está causando realmente revolución en el mundo del TikTok, en el mundo de los influencers. Datos con Alejo. Bueno, y nos encontramos con Alejandro Camacho. Buenos días, Alejandro. Dinos, quisiéramos iniciar así, de golpe, de una la nota. ¿Qué es un influencer? ¿Eres tú un tiktokero, un influencer? Buenos días. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio, es súper chévere, soy Alejo de Datos con Alejos, pueden buscarnos en nuestro TikTok que tiene alrededor de 250,000 de seguidores. Les comento, lo que es un influencer básicamente es una persona que tiene un impacto sobre una sociedad. Según el teórico de la comunicación Costas,
se establece a un influencer en la actualidad, más o menos del 2000 en adelante, como una persona que llega a un marco de personas de entre 30.000 personas en adelante. Entonces, con esa premisa no sé si se terminaría siendo influencer, pero lo que sí es que soy un creador de contenido que hemos podido tener, digamos, con cierto nivel de impacto en el Ecuador. Bueno, este impacto en el Ecuador, para contextualizarlo, ¿desde cuándo viene esta corriente de los TikTok, de los influencers en el mundo de la comunicación? Si bien el tema de lo que era ByteDance antes, cuando estaba desarrollándose la red de bailes en China, tenía su impacto, el fuerte de lo que es TikTok nace con la pandemia del COVID. Básicamente en ese momento, al estar todos encerrados, yo creo que más que el algoritmo de TikTok, lo que hizo TikTok es que facilitó la palabra al ser tremendamente sencillo lo que es el producir un video en TikTok. Eso hizo que la gente se lance en masa al tema del TikTok y básicamente todo, digamos que ese caudal de gente que estaba en diferentes redes sociales se centralizó en TikTok, ya que al tener un formato vertical y súper rápido hizo mucho más fácil el consumo de contenido en redes sociales. Se podría decir que es una especie de fast food de contenido en redes sociales, pero que tuvo un impacto muy, muy, muy fuerte. Entonces TikTok hoy en día es la red de la actualidad, digamos. Tú lo has calificado como comida rápida en el tema de la comunicación y has señalado el hecho de la pandemia como el desencadenante del tema del TikTok. Aquí en el Ecuador, ¿cuáles son las cifras, cuáles son los datos y por qué este fenómeno? Todo el mundo anda en TikTok. Es que es una red que está en crecimiento. Si no estoy mal, actualmente ya es la primera es Facebook, pero no sé si ya a fecha de grabación de este video ya debe ser la segunda red social TikTok. No sé si todavía aguanta Instagram el tema de tener el segundo lugar, pero alrededor de entre 5 a 6 millones de personas en el Ecuador ya tienen una cuenta en TikTok. Y básicamente el público que tiene TikTok ya no solo es marginal, por ejemplo, lo que pasaba con MySpace, lo que pasó con Hi-Fi, lo que pasó con diferentes redes sociales que tuvieron digamos que un auge y se quedó en un público joven, se quedó en un público, digamos, más de nicho. TikTok ya, yo creo que una forma de graficarlo bien es que los políticos en sus campañas ya están utilizando TikTok para poder llegar a la gente y ya hace rato se acabó esto de llegar a la gente joven con TikTok, porque de hecho incluso los paros ya se vieron en los en vivos de TikTok, el tema de las elecciones, reflexiones ya se viven en TikTok. Una cosa que a mí me pareció súper interesante es que muchas personas que digamos que hicieron, digamos que eran influencers de TikTok, hoy en día están teniendo un mayor impacto social que gente que fue influencer en YouTube. Entonces creo que es un poco el pulso del tiempo y es un poco también, o sea, de que el TikTok ya dejó de ser una red marginal de gente joven y ya se está haciendo una red común, como lo que sería un Facebook, un WhatsApp, un Instagram, o sea, redes que ya todo el mundo tiene y que básicamente si tú no estás ahí, dirían, no estás en nada. Bueno, tú lo has planteado el tema. El actual presidente, a esa época candidato, Guillermo Lasso, fue recordamos todos, el tema de los zapatitos rojos y el tema de los TikTok. Mucha gente se acercó al TikTok por curiosidad. ¿Cómo lo graficarías hoy en día en relación a lo que pasó con este primer avance masivo de lo que fue TikTok en el tema electoral? Es que el primer avance no fue Lasso, sino fue Hervas. Entonces Javier Hervas tuvo este despunte en el decir cómo es el equipo de comunicación de Hervas tuvo el acierto de un poco romper lo tradicional, no solo hacer una campaña en Facebook, hacer una campaña en Instagram, pero con todo en Facebook. Rompió esta lógica la campaña de Hervas y se lanzó a TikTok, y todo el resto de candidatos se lanzó a TikTok. De hecho, es de recordar que mucho del propio Lasso andaba diciendo que no iba a ser nunca el tema de TikTok, y terminó usándole. Por eso creo que muchos de los políticos que en su momento dijeron no, que solo se pasan haciendo TikToks, hoy en día les va a tocar básicamente comerse sus palabras y decir, o sea, no, o sea, ¿dónde está la gente? La gente no, o sea,
ya no es la comunicación normal o tradicional que manejaban anteriormente, el de que yo pago full dinero en un diario, pago full dinero en una televisora para poder impactar. Claro, y realmente desidia e inoperancia, porque, Por a ver, supuesto. o sea, ¿qué le pasa al régimen? Dijo que no pasaba nada, que estaba relajada las medidas. Se lavó Al las señor Zapata manos. le mandaron a que de una rueda de prensa y que diga que por decisión del COE ya no había COVID. O sea. Como que eso es solo cuestión de tomar la decisión. El COVID es una amenaza de salud pública mundial. No pudimos habernos dejado de cuidar y de cuidarnos, deshaciéndonos y haciendo a un lado la mascarilla, que es tan importante para prevenir que este virus se expanda. Y así lo hicieron. Hicieron caso omiso de las recomendaciones de médicos tratantes, de recomendaciones de médicos muy buenos en el país, reconocidos a nivel nacional, e incluso de recomendaciones de la OMS de no abandonar el uso de la mascarilla. Hicieron caso omiso de eso, y hoy, por esas decisiones absurdas, e incluso que tienen mucho que ver con el populismo que maneja este gobierno siempre, pues hoy por hoy estamos fregados, y por eso es la fregada de la semana, porque precisamente hay un montón, hay miles de contagios ahora en la actualidad en todas las ciudades, y los hospitales precisamente están copados con estos casos de COVID, que claro, ahora ya no es un riesgo mortal, pero es un riesgo para nuestra salud, es un riesgo para la economía incluso. Yo te digo dónde está el riesgo. Sucede que tú, si bien no es mortal, tú lo señalabas, pero que pasa el rato que comienza a saturarse las camas con COVID y 2 que 3 se ponen mal y 5 o 6 están complicados, van a copar nuevamente las famosas salas Camas, UCI, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahí sí va a empezar a morirse la gente porque no va a haber tantas camas UCI. ¿Y todo por qué? Porque al presidente de la República se le dijo, hay que reactivar la economía y todo era reactivar la economía. Oigan, y solo esta cosita nomás, ¿sí? ¿Tú tienes tu...? Sí, ya ahora ya ando a cargar, ya. Ahí está. Porque nosotros sí somos responsables aquí en Pacas. Sí, por supuesto. No como Tito. O sea, y mejor le decimos nombre porque todos sabemos de quién estamos hablando. Ya le vamos a poner por aquí. ¿Y sabes cuál fue otra fregada? No sé si tú te acuerdas, en el 2015... el presidente actual, Guillermo Lasso, decía que es horrible que haya enmiendas inconstitucionales para la seguridad pública y menos que la Fuerza Armada participe y todo. Y esta semana, adivina qué hizo. No creo que haya presentado reformas de la Constitución, porque él es un panigeísta que en Estados Unidos nunca se ha cambiado en 400 años la Constitución. Así dicen que... Y por eso aquí la Constitución, a medida que avanzan los años, también dicen que es intocable, ¿no? Y que no se le debe reformar en lo absoluto, pese a que vamos avanzando en luchas sociales y demás, y en derechos, por supuesto. Pero ni sabes que sí presentó precisamente esta propuesta de ley. Seguramente muy formal dentro de la sala. ¿No te enteraste? O sea, no es un acto público así, vaya de camisa. Publiquísimo. No. Fue con los asambleístas, oficialistas, con sus ministros, con como 1000 personas al lado, incluido Fuerza Pública, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Todo esto ocasionó incluso un tráfico terrible en la ciudad de Quito porque cerraron alrededor de la asamblea 2 cuadras, ¿no? Y esto provocó también tráfico, pero fuera de toda la demagogia, la fanfarria, la pantomima que crean, las contradicciones dejan mucho que desear, señor presidente. Y estas contradicciones a usted no le benefician en nada. Pero sin embargo, la derecha y los poderosos medios de comunicación, empresas privadas, la banca privada también lo protegen a usted. Y a ellos se debe, porque a ellos los protegen, ¿no? Entonces, en esas circunstancias lo que tiene que hacer es beneficiar a ellos. Y eso se ha visto en la economía, en lo social, en la salud, en todo, ¿no? Entonces, otra fregada más. Ahí está. Y el ejemplo más claro es el tema en concreto del presupuesto. El presupuesto está hecho y encaminado para sostener el dinero de la Reserva Monetaria en el Banco Central y tener préstamos, porque te cuento que ya estás un poquito más endeudado. ¿No sabías? No. Ahora ya debe $700 millones más. Jesús. Y ni siquiera gente de aquí.
Y ojo, vamos a ver si la próxima semana tenemos una nota al respecto. En un diario de la capital, porque no tenemos pautaje con ellos. No, menos mal. Sí, el SRI, señores, acaba de señalar que tiene deudas en firme, o sea que solo tienen que ejecutar la orden, sí, para cobrar 3.900 millones de dólares. Y están rogando de rodillas que el FMI les preste, que les haya entregado 700 millones. La plata hay. ¿Por qué no les cobra a los panas? Y a los panísimas, ¿no? Los que tienen miles y millones de dólares ahí, que incluso sacan fuera del país a paraísos fiscales, incluido el mismo presidente de la República, ¿no? Es terrible lo que vivimos en el país. Esperemos que este 2022 ya termine al menos con menos malas noticias de las que seguimos teniendo a diario y que por lo menos en el 2023 haya una luz esperanzadora para que este señor se ponga a trabajar, o en su defecto pues que haya una solución a este gobierno. Buenas, qué gusto. Hoy es Nochebuena, ¿no? Qué gusto tenerles aquí. Hoy nace pues las creencias religiosas cristianas católicas, hoy nace el Hijo de Dios, Jesucristo, no me equivoco, ¿no? Sí, de acuerdo, nosotros muy respetuosos de las tradiciones, como todos nosotros. Más del 80% de la población ecuatoriana se declara confesa católica, porque hay todo un debate de que diciembre es en marzo, porque de acuerdo al calendario gregoriano, es todo un trámite. La cosa es que hoy es Navidad y hoy es Nochebuena. ¡Feliz Nochebuena! Un abrazo gigantesco a todos y cada uno de quienes nos está viendo en este momento. Para nosotros es un gusto, sinceramente, que este año nos hayan acompañado. Y más, en esta Navidad, en esta Nochebuena, denle el abrazo a las personas que más quieren, a las personas que también no las quieren de cierta forma, pero que estamos en Nochebuena para perdonar, disculparnos, felicitarnos por la vida que tenemos y continuar. Sí, y nosotros aparecemos en cámaras, pero aprovechamos la oportunidad para darles saludos de Pacasa News a todos nuestros amigas y amigos, y también a nuestro amigo Edison, que es el que se encarga ahí en su pequeña... Ahí está. Oveja negra, en su oveja negra que suele estar también en el pesebre. Así es. ¿Por qué hay ovejas blancas y negras? Y ovejas nosotros tenemos nuestra oveja negra, qué buen dato. Sí, así que también le damos a él un abrazo grandísimo y a todos quienes hacemos pues este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un nuevo programa, ya el penúltimo del año 2022 de Pacasa News por Pacasa News con Abigail Álvarez y Patricio Camacho en Acá Mi Gente. Muchas gracias por estar aquí. ¿Y hoy qué tenemos? Bueno, hoy tenemos una agenda bastante equilibrada. No queríamos aguarles mucho estas fiestas, así es que lo vamos a hacer la fregar. Veamos. Vamos a hablar, sí, pero no vamos a tener el punto máximo de la fregada, para que no nos amarguemos y estemos tranquilitos. Así que hoy hablaremos, sí, de inseguridad, sobre todo en Llano Grande, el sector más grande de la parroquia, más grande de Calderón. Y con él tendremos pues a un invitado especial, que tendremos una nota, que será Fernando Merlo, un morador de Llano Grande. ¿También? Sí, con él. Luego de eso vamos a tener una nota, es una denuncia más bien de la doctora Amparo Córdoba. ¿Sabes que en nuestra parroquia, la más grande, como tú dices, del Ecuador, claro que sí, están desapareciendo, desmantelando ya uno de los dispensarios? Se han llevado ya el aparato, el tomógrafo, el centro de laboratorio para hacer los estudios. También está en el Comité del Pueblo, están desmantelando. Y le van a dejar a Calderón a este paso. Sí, centro de salud. Qué barbaridad. Y de eso también vamos a hablar. Y por último, ¿qué tenemos? Y tenemos una nota acerca de los derechos de la naturaleza. ¿Sabía usted que la naturaleza tiene derechos? Claro, como los animalitos también. Y nosotros, derechos humanos, derechos de la naturaleza y derechos de nuestras mascotas. Así que hoy hablaremos también de eso. Son de los derechos de la naturaleza. Y a propósito de la consulta popular, porque en época de consultas vamos a ver que
No todo lo que brilla es oro. Ojo, en la consulta hay que tener ojo con Seco. los anexos. Ah, claro que sí. Ya vamos a hablar de eso el próximo año también, que ya nos falta una semana nada más. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este su programa Pa' Casa News. Nos encontramos con la abogada Ángeles Bones. Ella es especialista en temas de constitucionalidad, sobre el tema del derecho de la naturaleza. Y nos ha referido el tema precisamente, la naturaleza. Buenos días, abogada. ¿Tiene derechos? Bien, buenos días con todos. Para mí es un gusto y muchas gracias también a Patricia por esta oportunidad. Claro, por supuesto. Remontémonos un poquito desde la Constitución del 98, en donde ya algo hablábamos sobre el tema de los derechos de la naturaleza. Pero más aún con los cambios que se han dado a través de los tiempos y las necesidades también de que la naturaleza ha ido cambiando y ha ido transformándose y ha sido parte de, porque creemos de que los seres humanos y todos, a mi punto de vista, en perspectiva, no es que nosotros somos, la naturaleza es parte nuestra, más bien ya desde un sentido filosófico ya es un poco más de un tema meramente o netamente de que nosotros somos parte de la naturaleza. Sí, no ponemos como centro el tema de que, si bien es cierto, nos servimos de la naturaleza, ustedes saben, hablándolo no técnicamente o jurídicamente, y antes de pasar un poco al tema que la Constitución misma en un capítulo exclusivo sobre los derechos de la naturaleza, que van desde el artículo 71 al 74, que creería yo que, si bien es cierto, no es suficiente y que a la práctica no se está dando en nuestro país, considerando que la Constitución de la República es única en el mundo respecto a poner a la naturaleza al mismo derecho, al mismo nivel de derechos y protección que los seres humanos. Inclusive ya las leyes ordinarias, como el COGEB, la ley orgánica de la función judicial, el COIP inclusive, ya sanciona y delimita ciertos aspectos de los cuales singulariza ciertas sanciones y ciertas penalidades que existe a favor de la naturaleza con respecto a su protección. Es decir, perdón, toda la naturaleza no es que es un ente, como usted decía, abogada, que está separada del ser humano, sino que está a la par en derechos. Claro. Si nosotros revisamos un poquito, analizamos filosóficamente las teorías que tenemos respecto al estudio del medio ambiente, hablamos de un tema de etnocentrismo, hablamos también de un tema de que vamos viendo que la naturaleza, los seres humanos no somos, los seres humanos o la naturaleza depende de los seres humanos por el hecho mismo del poder transformador, de la materia prima, de lo que nos proporciona la naturaleza. Más bien esa perspectiva ha ido cambiando ya dentro de este mundo contemporáneo, dentro de este mundo moderno, porque yo siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos. Imagínense usted estando en medio del mar, miles y miles de litros de agua salada, usted solo, y solamente tiene naturaleza a su alrededor, es agua. ¿O qué podemos hacer con este tema de las catástrofes naturales? Hoy, por ejemplo, estamos viviendo el tema aquí en la ciudad de Quito, el tema del volcán. Creería yo, con mi conocimiento, con el mucho conocimiento que tengo en el tema ambiental, sobre todo el tema constitucional, somos pequeños ante el poder riguroso de la naturaleza, ¿no? Yo ponía un ejemplo, no nos vayamos muy lejos, queridos amigas y amigas, desde el ejemplo claro de que qué pasaría si el Cotopaxi estalla. Es uno de los volcanes más grandes de la región, es uno de los volcanes más grandes de América Latina, considerado uno de los más peligrosos, sí, de la región, comparados con el volcán en Yellowstone en Estados Unidos. Su magnitud de destrucción es inmensa, pero sin embargo su majestuosidad es divina. Ahora, entra también un tema ancestral, que como lo determina el artículo 1 de la Constitución, el primero, ¿sí?, que les invito a revisar también, habla sobre un tema de pluriétnico, pluricultural, plurinacional,
que tiene que ver mucho también con la connotación o con la cognitividad que nosotros le damos a la naturaleza. Es por eso que ya aterrizando un poco al tema de la Constitución en su artículo 71, ya la Constitución establece que la naturaleza o Pachamama, por ese sentido de la conceptualización de la ancestralidad, es decir, a la naturaleza ya no la consideramos como un ente que nos proporciona el recurso, la materia prima, nos da el agua, el alimento, sino que ya también bajo una cobija constitucional, bajo artículos de la Constitución, sí establece que la naturaleza es digna de respetar, ¿no es cierto?, su mantenimiento, su regeneración, sus ciclos vitales, pero también sus procesos de vuelta. ¿Y se acabó? No les vamos a dar más iras de las que ya hemos tenido. La desatención está por los cielos. Y bueno, más bien no sigamos hablando, no nos amarguemos, es Nochebuena, vamos a estar en paz con nuestra familia, vamos a estar tranquilitos, a darnos el abrazo nuevamente, a tratar de tener fe en que todo va a mejorar, la dignificación llegará a nuestros hogares a medida de que nosotros también nos interesemos por hacer respetar nuestros derechos. La solidaridad entre todos. Claro que sí. Perdonémonos y perdonemos. Así si nos hemos equivocado, perdones. Pero de corazón, nada, que ya te perdono, ya. Y en la vuelta a la esquina te estás viendo con mala cara. Y después cometes el mismo error, o sea. Sí. O sea, tampoco. Ya te perdono, ya no vuelvas con la misma vaina. No, claro, no. Entonces. Ni que fuera el presidente. No, ya. Pero si te digo que no estamos hablando de malas cosas y le nombran. Es como el tóxico, así de innombrable, señor presidente. Le nombran y ya se me viene el hígado. Pero bueno, les mandamos las mejores vibras del mundo. No queremos que despedirnos aún porque la próxima semana, que es el último capítulo de este año del Pacasa News, vamos a tener un programa especial y pues ahí les daremos el abrazo de fin de año. Hoy les damos el abrazo de buena Navidad, de buena noche, que tengan buen provecho con su familia y por supuesto a estar vigilantes sobre lo que pasa en nuestra ciudadanía, en nuestra localidad, con los vecinos, con las vecinas y en nuestro país. Próximo programa, lo mejor de Pacasa News, por acá mi gente, con la edición de Abigail Álvarez y Patricio Camacho, con la coordinación y edición de La Oveja Negra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¡Feliz Navidad!